Buenos días, soy Juan Scrick, académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, y hoy vamos a hablar sobre conservación del momento angular. Al igual que la conservación de la energía y el momento lineal, el principio de conservación del momento angular es una ley de conservación universal, válida en todas las escalas, desde sistemas atómicos muy pequeños hasta el movimiento de la galaxia. Este principio es una consecuencia directa de la ecuación que tenemos acá, donde tenemos que la sumatoria de los torques es igual a la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Si los torques externos son cero, entonces esta derivada va a ser igual a cero, lo que significa que el momento angular no cambia como función del tiempo, es decir, el momento angular es constante. Si el torque externo, entonces neto, que actúa sobre un sistema es cero, el momento angular total del sistema es constante, es decir, se conserva. Una trapecista, una clavadista y una patinadora que hacen piruetas en la punta de un patín aprovechan este principio, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Supongamos que tenemos una trapecista que acaba de separarse de un columpio con los brazos abiertos y las piernas extendidas. Es decir, vamos a suponer que este es el eje de rotación. Vamos a suponer aquí la persona con los brazos abiertos y las piernas extendidas, ¿cierto? Y girando en sentido antihorario alrededor de su centro de masa. ¿Ok? Al encoger los brazos y las piernas, su momento de inercia con respecto a su centro de masa cambia desde un valor grande, vamos a suponer aquí, esta es la situación 1, momento de inercia 1, ¿cierto? A uno más pequeño. Es decir, pasamos a que la trapecista está girando acá, ahora con una velocidad angular omega 2, y lo que sucedió fue que encogió o cerró sus brazos y sus piernas. Por lo tanto, el momento de inercia pasa a ser I2. Recordemos que el momento de inercia es, en la práctica, la sumatoria, ¿cierto?, de las masas por la posición con respecto al centro de masa. Eso significa que si la masa está concentrada en torno al eje de rotación, como es este caso, el momento de inercia es pequeño. En cambio, si la masa está distribuida lejos del eje de rotación, como es este caso cuando yo tengo los brazos y las piernas extendidas, el momento de inercia es más grande. Por lo tanto, lo que tenemos acá es que I1 es mayor que I2. ¿Ok? La única fuerza que actúa sobre esta persona es su peso. ¿Ok? Sabemos que la única fuerza actuando sobre esta persona, vamos a dibujar aquí, es el peso. ¿Ya? Pero el peso actúa justo sobre el eje de rotación. Por lo tanto, no ejerce ningún torque, lo que significa que la sumatoria de los torques actuando sobre esta persona son cero. Como la sumatoria de los torques son cero, implica, ¿cierto?, como habíamos visto recién, que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es cero, y eso significa que el momento angular es constante, ¿ya? Se conserva. ¿Qué es lo que es el momento angular? Bueno, es simplemente esto. Ahí está el momento angular L1, va a ser igual al momento angular en L2. ¿Ok? Ya vimos que el momento de inercia, que son estos I, cambian. I1 es más grande que I2, lo que significa necesariamente que la velocidad angular 2 va a ser mayor que la velocidad angular 1 para poder mantener o conservar el momento angular. Es decir, la persona, simplemente por abrir o cerrar los brazos, puede controlar su velocidad angular. Para que nos quede mucho más claro, acá podemos despejar, me queda la velocidad angular 2, va a ser simplemente momento angular, perdón, vamos a algo más. Así. Momento angular 1, partido por momento angular 2, omega 1.
¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos acá? Que como el momento de inercia 1 es más grande que el momento de inercia 2, necesariamente vamos a tener que omega 2 va a ser mayor que omega 1. ¿Ok? El caso similar es el de una patinadora o bailarina que gira con los brazos estirados y luego los encoge. ¿Ya? El eje de rotación vamos a suponer que pasa justo por acá. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuerzas involucradas? Bueno, claramente tenemos acá el peso, y como está apoyada, ¿cierto?, sobre el patín, tenemos una fuerza normal. Ambas fuerzas actúan sobre el eje de rotación, por lo tanto no ejercen ningún torque sobre la persona. Es decir, la sumatoria de los torques es cero. Lo que implica, ¿cierto?, que nuestra famosa derivada también es cero. Es decir, el momento angular se conserva. ¿Ok? El momento angular se conserva. Aquí vemos que el momento angular de esta situación es I omega, y el momento angular de esta situación va a ser I' omega prima. ¿Ok? Si nosotros igualamos, tengo acá I omega, y tengo, por ejemplo, que vale I' omega prima, ¿ya? Si uno los iguala, me queda I omega igual a I' omega prima, y obtenemos la ecuación anterior, ¿cierto? Esa que decía que el momento de inercia inicial, partido por el momento de inercia final, por la velocidad angular inicial. Es decir, como el momento de inercia inicial con los brazos extendidos es mayor que el momento de inercia final con los brazos cerrados, esto implica que la velocidad angular es mayor cuando yo cierro los brazos. ¿Okay? Y esto es simplemente por conservación del momento angular. ¿Ok? Ahora, si un sistema tiene varias partes, las fuerzas internas que esas partes ejercen entre sí causan obviamente cambios en los momentos angulares, pero el momento angular total se conserva. Supongamos dos astronautas en el espacio, interactuando solamente entre ellos y nadie más. Vamos a suponer que el astronauta A ejerce una fuerza sobre el astronauta B, una fuerza que llamamos fuerza A sobre B. Por la tercera ley de Newton significa que el astronauta B ejerce una fuerza sobre el astronauta A, fuerza que tiene la misma magnitud pero de sentido contrario, y que vamos a llamar la fuerza de B sobre A. Aquí está. ¿Ya? No hay más fuerzas interactuando, y como estas fuerzas de alguna manera ¿cómo se llama?, tienen un brazo de palanca de la misma magnitud, ¿ya?, significa que el torque va a ser el mismo, el torque que produce A sobre B va a ser el mismo que produce B sobre A, pero de sentido contrario. ¿Ya? Recordemos entonces que los torques van a ser iguales en magnitud, de sentido contrario, por lo tanto, cuando yo calculo el momento angular de A, la variación del momento angular de A, más la variación del momento angular de B, efectivamente cada uno de los astronautas se mueve, ¿cierto? Pero la sumatoria de ellos hace que interactúen, se anulen, las fuerzas son de iguales y sentido contrario, los torques son iguales y con signo contrario, por lo tanto se anulan, ¿cierto? Y se conserva el momento angular total del sistema. ¿Ya? Bueno, hay varios problemas que vamos a dejar acá expresados para que traten de resolverlo. Ustedes pueden ir a ver en los videos, ¿cierto?, la resolución de ellos. En este caso, un ágil profesor de física se para en el centro de una mesita giratoria con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerda de 5 kilogramos en cada mano. ¿Ya? La idea de las mancuerdas es poder calcular el momento de inercia como una masa extendida respecto al eje de rotación que vamos a definir como este. ¿Ya? Se pone a girar sobre un eje vertical dando una revolución cada 2 segundos. ¿Ya? Calcule la nueva velocidad angular del profesor si él pega ahora las mancuerdas a su abdomen.
su momento de inercia sin las mancuerdas es de 3 kilogramos por metro cuadrado, con los brazos estirados, y baja a 2,2 kilogramos por metro cuadrado si pone las manos en el abdomen. Y las mancuerdas están a 1 metro del eje al principio y a 0,20 metros al final. Y hay que tratarlas como partículas, ¿ya? Entonces dejamos ahí planteado el problema. En lo que hemos venido haciendo, cambia el momento de inercia, cambia entonces la velocidad angular. En este caso tenemos un choque rotacional, ¿ya? La figura muestra dos discos. Uno A es un volante de motor. El otro B es una placa de embrague sujeta a un eje de transmisión. Sus momentos de inercia son IA y B. Inicialmente los discos están girando con rapideces angulares constantes, omega A, omega B, respectivamente. Es decir, cada uno gira con su velocidad angular específica. Luego juntamos los discos con fuerzas que interactúan sobre el eje con la finalidad de no aplicar un torque a ningún disco. Es decir, las fuerzas se aplican justo sobre el eje de rotación de manera que no aparezca un torque, ¿ya? El objetivo es que se pueda conservar el momento angular. Los discos se frotan entre sí y finalmente alcanzan una rapidez angular final, común. Deduzco una expresión para este omega. Por lo tanto, acá tenemos momento de inercia inicial, momento de inercia final, y como no hay torque, el momento de inercia, el momento angular inicial y el momento angular final deben ser los mismos, por lo tanto, a partir de ahí uno puede obtener la expresión para esta velocidad angular final. En el ejemplo anterior, ahora hay que suponer que el volante A tiene una masa de 2 kilogramos, un radio de 0,20 metros y una rapidez angular inicial de 50 radianes por segundo. Y que la placa de embrague B tiene una masa de 4 kilos, o sea, mucho más, tiene más masivo, un radio de 0,1 metro, es más pequeño, y una rapidez angular inicial de 200 radianes por segundo. Gira mucho más rápido que el disco A. Calcula la rapidez angular final, común, omega, después de juntarse los discos. ¿Qué sucede con la energía cinética durante este proceso? Entonces dejamos ahí planteado el problema, ¿cierto? Para que traten de resolverlo. Y finalmente tenemos un momento angular en una acción policíaca. Una puerta, ¿ya? Esto es una puerta mirada desde arriba, ahí está la bisagra, de 1 metro de ancho, ¿ok? Y una masa de 15 kilogramos, tiene bisagra en un costado, de modo que puede girar sin fricción sobre un eje vertical. La puerta no está asegurada, es decir, se puede mover libremente. Un policía dispara una bala de 10 gramos, ahí está la bala, que tiene una rapidez de 400 metros por segundo, al centro exacto de la puerta, en dirección perpendicular al plano de la puerta. Es decir, ahí golpea la puerta. Calcule la rapidez angular de la puerta justo después de que la bala se incruste en esta, ¿ya? Es decir, obviamente el impacto de la bala sobre la puerta va a hacer que la puerta se abra, ¿ya? ¿Cuánto es la velocidad angular esta que adquiere entonces esa puerta? Y la pregunta es si se conserva la energía cinética. Bueno, finalmente, para ver si comprendimos bien esto de la conservación del momento angular, supongamos que los casquetes polares, nosotros sabemos, ¿cierto? Acá está el polo norte, aquí está el polo sur. Vamos a asumir que la masa está concentrada en estos puntos. El eje de rotación es este. ¿Okay? Imaginemos que debido al calentamiento global, ¿cierto? Los casquetes polares se derritieron. El hielo derretido se redistribuiría sobre toda la Tierra. Es decir, pasaríamos a una situación como esta, donde tenemos la Tierra, ¿cierto? Y la masa, en vez de estar concentrada en los casquetes polares, va a estar homogéneamente distribuida. ¿Ya? Este cambio haría que la duración del día, el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su eje, aumentara, disminuyera o permaneciera igual. ¿Ya? Entonces, lo que sucede es que
el momento angular inicial va a ser igual al momento inicial final, ¿ya? Antes de que se derritieran los casquetes polares. En un inicio, yo tengo un momento de inercia y una velocidad angular, que es esta situación. ¿Ok? Acá tengo I1 y esto gira con una rapidez, ¿cierto?, de omega 1. Finalmente, yo tengo un momento de inercia 2 y una velocidad 2. ¿Ok? Como la masa está ahora uniformemente distribuida, vamos a tener aquí un I2 y un omega 2. La masa en este caso está más lejos del eje de rotación. Por lo tanto, lo que tenemos es que el momento de inercia final, cuando los casquetes están derretidos, va a ser mayor al momento de inercia inicial cuando los casquetes están concentrados en torno al eje de rotación. ¿Ya? Por lo tanto, omega 2, que es la velocidad angular final, nosotros sabemos que va a ser I1 partido por I2, omega 1, es decir, la velocidad angular 2 va a ser mayor que la velocidad angular 1. ¿Sí? Por lo tanto, como en este caso el momento de inercia aumentó, ¿cierto? La velocidad angular, perdón, justo lo contrario aquí. Ahí sí. Justo lo contrario. Como el I2 es mayor, ¿cierto? Me queda que la velocidad angular 2 va a ser más pequeño que omega 1. Es decir, esto se va a mover más lento. Más lento. Y si se mueve más lento, significa que el día va a durar más. Es decir, en vez de, por ejemplo, tardarse 24 horas en dar una vuelta, se va a tardar 30 horas. ¿Ya? Por lo tanto, este cambio haría que la duración del día aumentara. Bueno, eso ha sido todo en este video. Espero que nos veamos en una próxima clase.